Radio Samán es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Cosmopolitik. La política internacional nunca había estado tan cerca. Hola, buen día, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a una nueva emisión de la Radio Cosmopolítica. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante en cuanto al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en cuanto al discurso que dio hace un par de semanas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Esta fue una reflexión bastante apasionada, poco común en los presidentes colombianos, en la que criticó la guerra contra las drogas y el manejo de la crisis climática, donde también defendió el medio ambiente e hizo un llamado a cambiar el enfoque contra el narcotráfico y a conseguir la paz desde la justicia social. La selva fue el eje de su discurso, en el que condenó la guerra, la adicción al dinero y a las drogas y los discursos hipócritas. Hay un par de curiosidades que nos parecen bastante importantes, como son cuántas palabras pronunció Petro. Fueron 2.166 palabras. El discurso tuvo una duración de 19 minutos con 48 segundos, siendo el discurso más largo pronunciado en la Asamblea General después del de Fidel Castro en 1960. De esta manera nos parece pertinente contestar a la pregunta de cómo a partir de este discurso los países van a abordar la guerra contra las drogas. ¿Qué cambios tiene esto para esta guerra que lleva tantos tiempos dándose y aún no parece rendir frutos? Pero ya que estamos, comencemos presentándonos los que estamos aquí reunidos. Bueno, mi nombre es Valentina Duque. Mi nombre es Gabriel Porras. Un gusto, Sergio. Yo soy Jacobo López. Y yo soy Daniel Latorre. Es súper interesante lo que nos dice Valen y creo que parte de poder contextualizar y conceptualizar primeramente el discurso del presidente Petro es verlo a través de una teoría. Creo que la teoría que escogimos fue la teoría feminista de Ann Tigner y eso nos ayuda a entender hacia dónde iba el discurso, qué elementos son esenciales para poder entender por qué el presidente Petro le habla a diferentes naciones, le habla a la comunidad internacional, pero también es supremamente interesante darnos cuenta que casi 2 semanas después de su discurso ante Naciones Unidas, la propia Laura Gil, que es la viceministra de Asuntos Multilaterales, habló acerca de que Colombia tendría un nuevo enfoque en su política internacional y sería a través de la teoría feminista. Esto nos ayuda muchísimo más a precisar el discurso del presidente Petro acerca de lo que quería decir y qué efectos puede tener en el futuro. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Bueno, pues como decía Daniel, pues esta es una perspectiva inherentemente nueva, que pues digamos que además, o que busca más bien, que además de tener en cuenta los discursos hegemónicos que siempre se han utilizado, el de la guerra contra las drogas, que viene del norte global principalmente, que son discursos que se asocian a la masculinidad y quizás a cierto grado de paternalismo, podríamos decir. También hay que, digamos que buscar
las metas y objetivos que parten de otras perspectivas o que pueden asociarse incluso a la feminidad, entre otras cosas. No, y me parece súper valioso lo que dices, porque ahondando también un poco más, cabe resaltar el hecho de que la teoría feminista comienza a percibir que existe una objetividad dinámica y que no todo se rige en función de unos solos objetivos que le sirven a todo el mundo, sino que cada sociedad pues tiene sus propios procesos y sus propias circunstancias. Y esto es algo que tiene que ser tomado en cuenta para poder pues tener una apuesta multimodal y que en última le sirva a todos los actores que están presentes. Porque si no, pues sería una lástima que termine siendo como una relación mucho más vertical y que solo se beneficien unas solas actores. Ligado a lo que acaba de decirnos Sergio, yo creo que es muy importante hablar de unas variables multidimensionales en las que hay que comprender que no hay un solo interés por parte de las naciones, o en este caso, un solo interés por parte de Petro. Obviamente el poder es importante, siempre va a ser importante. Sin embargo, en este punto hay que hablar de cooperación. La cooperación es lo más importante y lo que más nos compete, es lo que más hay que pedirle a las naciones y es lo que Petro está solicitando. Que cooperen, que comprendan las circunstancias específicas de Colombia en medio de esta aparente guerra y que se busque un beneficio de la sociedad. También creo que es muy importante identificar evidentemente los actores, porque Petro, al estar pidiendo cooperación, también hay que tener en cuenta que lo que está pidiendo es cooperación a ciertos actores específicos, más teniendo en cuenta que el socio principal de Colombia en la historia de la guerra contra las drogas ha sido Estados Unidos. De hecho, yo creo que cuando más evolucionó la guerra contra las drogas en Colombia fue cuando Estados Unidos empezó a intervenir, ya sea con apoyos económicos o incluso en su momento con apoyos de entrenamiento militar y estrategias para intentar combatir contra las drogas. Ahora bien, pese a que el discurso de Petro hoy en día lo que dice es que este enfoque ya debe cambiar, en su momento fue muy útil. También hay que tener en cuenta que Petro le habla a las superpotencias que también vienen siendo víctimas de la guerra contra las drogas, más por consumo que por producción, y por eso mismo también tienen que cooperar en esta guerra porque están siendo parte del problema, o al menos están sufriendo parte del problema. Gracias Gabriel, pues nos introdujiste a ya lo que son pues, los actores. Ahí por supuesto está Joe Biden, está Gustavo Petro, están las varias organizaciones o organismos de cooperación internacional que de cierto modo han estado por supuesto involucrados en lo que es la guerra contra las drogas, como lo es la ONU, como lo es la OEA, entre otros. Eh, y pues como sabemos, la guerra contra las drogas en Colombia pues ha inyectado capital en búsqueda de acabar precisamente con la producción ilegal pues de drogas, y también ha introducido pues una gran distribución de material bélico, entre otras cosas, o apoyo bélico, pues también en búsqueda pues de afrontar digamos que este enemigo percibido. Pero pues tenemos claro que la guerra contra las drogas como tal no ha cumplido con sus objetivos en muchos lugares en el mundo. No solo porque arrancó desde los años 70, hace ya bastante, y la guerra contra las drogas no ha terminado, sino que al contrario, se ha diversificado, se ha ampliado, y incluso el consumo como tal ha subido. Complementando lo que dice Jacobo, es importante traer a colación el Plan Colombia que se dio de la mano del anterior presidente Pastrana, y es que con este plan se dio un gran presupuesto a Colombia. O sea, el problema es que ni siquiera va de la mano del dinero o el presupuesto que hay para combatir, sino que tal vez no es el medio idóneo para llevar una guerra contra las drogas, y teniendo en cuenta que pese al gran presupuesto, solamente un 15% llegó a Colombia, ya que el resto se gastó en compra de, por ejemplo, helicópteros, lo cual, considerando, no es realmente lo que necesitamos para acabar con esta guerra. Por supuesto, y es que hay que tener en cuenta que las dinámicas del mundo y las necesidades actuales que tenemos tanto en Colombia como en el resto del planeta han venido cambiando con el paso del tiempo. Y es que, por ejemplo, estamos súper sofocados con el cambio climático en estos momentos, y también está el hecho de que cambió la presidencia y llegó a este cargo Gustavo Petro, que tiene unas posturas antes no vistas en este país sobre la defensa del medio ambiente
y que también, pues, como se conoce, es progresista de izquierda y pues intenta como alterar un poco el status quo para cambiar la forma en la cual se llevan los objetivos que tienen pues países del norte global como Estados Unidos en materia de drogas, que en últimas también terminan siendo pues en detrimento de la selva, como él lo menciona, y del medio ambiente. Entonces, pues, él cuando propone estas nuevas estrategias para el cambio del tema de las drogas dentro del país, también propone incluso un cambio mucho más grande a nivel de la región para que se comience a cambiar pues toda esta dinámica de lucha antidrogas que lleva tanto tiempo existiendo, en la que parece que el norte financia y el sur se encarga de lidiar con ella y con todas sus repercusiones. Creo que lo que nos plantea Sergio es sumamente interesante, primero que todo porque hay que identificar a los actores, o sea, este discurso a quienes les habla, y creo que hay dos actores predominantes, hay dos estados muy claros en los cuales están dentro de este discurso. Creo que Petro va mucho más allá también de quedarse con Colombia y Estados Unidos y trata de incluir la comunidad internacional, trata de incluir a diversos actores que no hacen parte de los estados, sino que hacen parte de la sociedad civil, organizaciones, movimientos sociales, que hagan parte de ese debate, pero principalmente creo que Colombia asume una posición muy interesante porque su objetivo es cambiar cómo opera la guerra contra las drogas, cómo opera una política internacional que también influye o se ve reflejada en una política nacional a frente cómo se asume el problema del narcotráfico, cómo se asume el problema de la hoja de coca, cómo se asume también esa guerra que se libra en Colombia. Y creo que la posición de Petro es muy clara, es primero cambiar el status quo en Colombia, y eso tiene que ver mucho cómo Colombia asume ese debate contra las drogas. Creo que justamente esta semana se hablaba mucho del cannabis, de cómo podemos regularizar el cannabis, y pasó a segundo debate. Y eso habla mucho también de la política interna que tiene Colombia y que es un reflejo de lo que Petro quiere enviar ese mensaje ante la comunidad internacional, y es ese cambio que está internamente ocurriendo en Colombia y que tiene que haber en el exterior. Creo que es supremamente interesante como ese objetivo de cuánto dinero se invierte en esta guerra, que Petro habla que es fallida, y cómo ese dinero puede redistribuirse también en otros enfoques como la preservación del Amazonas, en otros enfoques como la desigualdad y la pobreza. Pedro habla muchísimo también de esa Colombia que sufre y que es víctima de esa guerra, y creo que ese actor de Colombia como ese estado y esa nación que se plantea en el mundo una nueva dinámica, una nueva política, pues tiene que ver muchísimo con lo que este discurso está totalmente cargado, y es de poner a Colombia en el mapa, en la geopolítica, no solamente como un estado que es productor de la droga, sino que también hace parte del debate de lo que sigue en el futuro, de lo que es en el presente, y de lo que también su pasado también lo lleva a declararse como este país que necesita cambiar este enfoque. Creo que es sumamente interesante ver este discurso y ver a Colombia como ese actor predominante en todo el discurso, pero también en la arena del debate. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. También me parece súper importante tener en cuenta que este nuevo enfoque que le quiere dar el presidente Petro a la guerra contra las drogas es en parte contrario a la visión original que tenía Estados Unidos de el posicionamiento de los países involucrados en esta guerra, donde Estados Unidos inicialmente planteaba que los países productores de las drogas eran como los responsables principales de todo el conflicto generado a partir de estas. Pero con esto nuevo que dice Petro, pues a Estados Unidos le tocaría replantearse ese status quo y estar dispuesto a cambiar la visión que le da a los países productores y los países consumidores, más teniendo en cuenta que Petro lo que busca es realiarse con Estados Unidos para hacer una segunda guerra contra las drogas, pero idealmente esta vez mucho más enfocada a lo que se considera importante y obviamente con un foco distinto al anterior para evitar los mismos errores. Sobre todo hay que tener en cuenta de que si Estados Unidos decide en efecto aliarse con Colombia, estaría aceptando que la guerra contra las drogas inicial fracasó totalmente,
sobre todo por lo que nos comentó Sergio antes, de que no es solo que las drogas hayan, o sea, no es solo que siga habiendo drogas, sino que ha aumentado el consumo y ha aumentado la producción. Incluso hoy en día hasta se podría llegar a pensar de que es más complicado canalizarlo porque ya no hay tanta caída de carteles, ya no hay tanta caída de principales productores, sino que se ve cada vez más y más y más consumo, pero no se sabe específicamente quién lo produce o por dónde lo producen. Y creo que esa pregunta que te haces, Gabriel, es sumamente importante porque nos puede ayudar en la hoja de ruta de cuáles son las herramientas que utilizará el gobierno colombiano, utilizará Petro en su política exterior para lograr esto. O sea, tenemos objetivos claros, que es la guerra contra las drogas, que es cambiar el enfoque, cambiar la política. También el discurso está completamente cargado de un elemento central y es el cambio climático. Creo que Petro le habla a todas las naciones, le habla a todos los actores de la sociedad, le habla a organizaciones de base comunitaria, le habla a la sociedad civil acerca de que el cambio climático es urgente y que estamos frente casi a un apocalipsis donde los excesos del petróleo, los excesos del carbón nos llevan casi a una inminente destrucción, que él trata de extrapolarlo mucho a la sociedad colombiana y a nuestro país y habla acerca de lo que es el narcotráfico, pero todos son objetivos que necesitan herramientas. Y yo creo que una de las herramientas que podría tener en un futuro esta política, este nuevo enfoque en su política internacional, es acerca de la persuasión. Petro le habla a todas las naciones, Petro le habla a toda la comunidad internacional buscando persuasión, buscando principalmente que la comunidad internacional reconozca que el problema del narcotráfico no es solo un problema de Colombia y que también involucra a Estados Unidos, sino que es un problema de todo el mundo. Es un problema que el cono norte es en gran parte responsable, el cono sur también es responsable, pero hay una doble cooperación en que necesitamos poner en el debate internacional una nueva política contra el narcotráfico, una nueva política frente a las drogas, y eso tiene que ver mucho con la persuasión. Y creemos que su discurso está completamente cargado de persuasión, de llevar una vez más el debate de las drogas y del narcotráfico también al cambio climático. Y creo que es evidente que son tres temas que están dentro de su discurso, que es cambio climático, que es una nueva política antidrogas y que es la paz. Al fin y al cabo, Petro habla que con una nueva política antidrogas es al fin y al cabo mitigar los efectos del cambio climático, pero que también se reproducen en una paz en Colombia, en una paz en el territorio. Y creo que la persuasión es lo que vimos en el discurso y es lo que continúa en adelante. Y de igual manera, pues Petro no solamente habla que es un problema de Colombia, sino que necesita cooperación. Y creo que es supremamente interesante cómo veremos en un futuro esa cooperación, cómo veremos a Estados Unidos cooperando como su socio primario en esta nueva política, pero también cómo toda la comunidad internacional hace parte de esa cooperación y principalmente creo que lo más importante son los nuevos actores que Petro quiere incluir en esta nueva postura que también él mismo ha dicho hacen parte del debate y de la construcción de una nueva política. Y ya que estamos hablando de actores, nuevamente volvemos a uno de los grandes actores, que es Estados Unidos. ¿Qué herramienta planea usar Estados Unidos? Sin duda es la cooperación. Aquí podemos hablar ya de un encuentro, de una unidad de intereses en lo que respecta a los actores, que como hemos dicho, no solamente son las naciones, o sea, no solamente son Colombia y Estados Unidos, sino que, por ejemplo, la sociedad civil tiene un papel importante. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué está haciendo Estados Unidos, o en su caso, su jefe de Estado, que es Joe Biden? Ha decidido brindar este perdón a aquellas personas que están en la cárcel por posesión de marihuana. Tal vez no llegamos a otros aspectos como drogas tipo la cocaína, pero sí hay un avance en este debate que no se veía, nunca se había visto. Tal vez es por esta ideología un poco más progresista de ambos presidentes, que sin duda es algo bueno porque permite un diálogo, permite buscar una cooperación, que es lo que nos compete aquí, hablar de la herramienta que tiene Estados Unidos. Y de esa manera decimos que mediante la cooperación Estados Unidos busca que sus objetivos internacionales se cumplan. Obviamente, al acabar con esta guerra contra las drogas, pues Estados Unidos tiene unos beneficios para sí mismos, pese a que esto le demande esfuerzos como cambiar la ideología social del país. Es decir, decimos que la sociedad tiene un gran papel y es que tiene que abrir su mente a aceptar el consumo de drogas, tal vez no satanizarlo, y esto implica un perdón que es bastante importante. Pero Daniel, vos no me ibas a contar algo sobre Brasil, creo que era algo muy importante.
Claro, Valen, hablar de otro actor que es predominante en este debate es Brasil. Los últimos resultados dicen que el segundo país mayor consumidor de cocaína después de Estados Unidos es Brasil. Y creo que ese es al debate que llama el presidente Petro en este discurso y esos son nuevos actores. ¿Cómo incluir a Brasil dentro de este debate? ¿Cómo incluir también? Y creo que los otros actores, más allá de los estados, se habla también de esos actores que no hacen parte del aparato estatal, que son, pueden ser las ONGs, que son las fundaciones, que son la misma sociedad civil. Y creo que hace un momento tú decías, la sociedad tiene que aceptar. Yo no creo que tenga que aceptar, yo creo que la sociedad tiene que reflexionar, va mucho más una reflexión y una construcción de esta política, porque creo que ese es hacia el camino de estos nuevos actores, es cuando logramos escuchar diferentes perspectivas y se logra construir algo. Creo que ese gran pliego de construcción colectiva frente a esta nueva política incluye la sociedad civil definitivamente, incluye las ONGs, incluye los diversos actores que están por fuera del aparato estatal, por fuera de la representación estatal, que llevan años trabajando ese tema de una nueva política antidrogas, que al mismo tiempo llevan aportándole a temas de la paz en Colombia, como en diferentes conflictos en el mundo, y lo más importante que creo que se centra el debate final del presidente Petro es con el cambio climático. No solamente es un esfuerzo de los estados con superar o mitigar los efectos del cambio climático, sino también es un compromiso enorme de diferentes organizaciones que están luchando día a día por la conservación del Amazonas, por la reducción de las emisiones de CO2, también por hacer una transición a energías renovables y verdes que parece muy lenta, pero que nos comparamos 20 años, 20 años atrás, hoy en día tenemos grandísimos avances y es gracias a esas organizaciones que han luchado y siguen luchando por un cambio. Creo que esos nuevos actores son predominantes y van a ser muy necesarios para las herramientas que va a tener tanto el presidente Petro en su política, como incluyendo a Joe Biden, como a los diferentes mecanismos para lograr esto, que es un nuevo enfoque y una nueva política antidrogas. Bueno, yo creo que el debate que ustedes dos han estado planteando, pues creo que es muy interesante, tú Daniel y Vale. Y yo creo que con esto no solo tenemos ya un panorama bastante claro, sino que podemos incluso irle dando un cierre, basándonos quizás en un pronóstico que podamos hacer sobre lo que puede ocurrir. ¿Qué tenemos? Que el poder es persuasión, el poder es consenso. Esta es la mejor manera de lograr la cooperación y evitar el conflicto. Y pues esta cooperación se da precisamente por por lo que la perspectiva feminista reta la perspectiva realista, que es parecido a cómo se está retando ahora mismo la perspectiva hegemónica sobre la guerra contra las drogas, en la que las cosas no han funcionado y salen o emergen múltiples nuevas formas de ver las cosas o formas de concebirlas y que buscan ser reconocidas. Y la cooperación nace como algo importante y que puede ser potenciado a base de una iniciativa, en este caso de un país como Colombia. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede darse una conversación entre los países que externalizan o que representan la lucha contra las drogas y pues con Colombia, porque el gobierno de turno ahora mismo parece o está adelantando, pues como ya sabemos, procesos de paz e intentos para desescalar la violencia ejercida por grupos al margen de la ley que se financian, por supuesto, por estos estupefacientes. Entonces está este énfasis en el consenso, en lograr este consenso y así pues desactivar lo que es este conflicto que ya es de escala internacional y que es una problemática multidimensional que afecta a varios lugares del mundo y que no solo abarca la parte de seguridad, sino también incluso la parte de salud. No, y estoy totalmente de acuerdo con esto y me parece que es la forma más pertinente para darle cierre a este episodio, porque ya aquí hemos podido mostrar que probablemente no se sigue exacerbando esta violencia por medio de las armas como se ha venido llevando, sino que cambia. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy y que tengan un muy feliz resto de día. Hasta luego.
Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/Radio Samán o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en @radio_Samán. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.